Fíjese que nunca pensé que la vida todavía tuviera sorpresas para un viejo como yo. A mi edad, uno cree que ya lo vio todo, que ya lloró lo que tenía que llorar y que ya aprendió todo lo que Dios quiso enseñarle. Pero no, mi hijo. La vida siempre guarda una última lección, y algunas veces llega el día menos esperado. El mío llegó el día que cumplí 73 años, ahí en el patio de la casa que levanté con estas manos llenas de cicatrices y callos. Todavía siento el olor del café recién hecho y el viento tibio moviendo los globos que yo mismo colgué porque, la verdad, nadie más acordó de hacerlo. Y miren nomás cómo son las cosas. Uno piensa que en los cumpleaños lo van a abrazar, a felicitar, a decirle que bueno que sigues con nosotros. Pero ese día no hubo eso. Ese día hubo silencio. Un silencio de esos que pesan, de esos que lo doblan a uno por dentro. Yo estaba sentado en una sillita de madera, con una rebanada de pastel que también compré yo mismo un día antes en la panadería del barrio, porque nadie se acordó de encargar uno. Ahí estaba, con el plato todavía caliente en la mano, cuando pasó lo que todavía me arde aquí en el pecho. Mi hijo, el mayor, se paró frente a todos. Raúl, el que estudió, el que siempre quiso sentirse más que los demás, el que se casó con una muchacha de ciudad que nunca vio con buenos ojos mis maneras de rancho. Ese Raúl me miró directo, con una sonrisa torcida, como con burla escondida en los ojos, y soltó la frase que me partió en 1000 pedazos. Ya estás viejo, inútil, papá. Ni siquiera deberías estar aquí. Y así, mijo, como si nada, como si yo fuera un mueble viejo olvidado en el patio. Lo dijo fuerte, sin pena, sin vergüenza, sin pensar un segundo en todo lo que yo había hecho por él desde que era un chamaco flaco que no podía ni cargar un costal de maíz sin doblarse. Pero, ¿sabe qué fue lo peor? No fueron las palabras. No, lo peor fue que nadie dijo nada. Ni su esposa, ni mis otros hijos, ni mis nietos. Nada. Sus ojos bajaron como si yo de verdad fuera la molestia de la fiesta. Como si yo fuera una sombra ocupando espacio. El silencio fue tan fuerte que hasta los pájaros dejaron de cantar. Y ahí me quedé parado, con el pedazo de pastel en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba como ladrillo viejo. Porque uno aguanta muchas cosas. Mijo, uno se hace fuerte, uno se hace de piedra. Pero las palabras de un hijo, esas sí llegan al hueso. Me quedé mirando el jardín, el que alguna vez sembré con mi esposa, mi Lucía, aquella mujer fuerte y dulce que siempre supo darme fuerza cuando yo ya no podía más. Y pensé en ella. Pensé en cómo hubiera reaccionado si me viera ahí parado, tragándome la humillación para no causar más problemas. Yo sé que Lucía habría dado un paso al frente, habría puesto orden. Porque ella nunca dejó que nadie me faltara al respeto. Bendita mujer, ¿qué falta me hace? La fiesta terminó sin aplausos, sin canciones, sin nada que se pareciera a un cumpleaños. Nadie se despidió bien. Mis nietos se fueron corriendo sin un abrazo. Mis hijos entraron a la casa como si yo ya no fuera parte de ella. Y yo, pues, yo me quedé sentado en la terraza mientras la noche caía. Escuché los grillos cantando, escuché el eco del viento moviendo las hojas del limonero que planté cuando nació Raúl. Y me dio por pensar. Hay silencios que gritan, y ese silencio me gritó la verdad más dura que un padre puede escuchar sin que se la digan con palabras. Ya no perteneces aquí. Pero también le voy a decir algo, compa. Ese mismo silencio me despertó algo que yo creía perdido. Porque yo seré viejo, pero no soy menso. Seré lento para caminar, pero no para pensar. Esa noche, mientras miraba hacia el cielo y hablaba con Lucía en mi mente, entendí algo que me cambió la vida. Y entendí que cuando un hijo deja de respetar a un padre, no es el hijo el que gana poder, es la familia la que pierde alma. Me levanté más tarde, cuando ya todos dormían. Caminé despacito hasta mi cuarto. Me quité la camisa azul esa que a Lucía le gustaba tanto, me quedé un rato viendo mis manos. Esas manos se construyeron casas, escuelas, sueños para otros. Me pregunté cómo era posible que ellos hubieran olvidado todo eso. Me pregunté en qué momento me convertí en estorbo. Me acosté ya de madrugada, pero no dormí. No pude, porque esa noche, mijo, sentí que se apagaba un pedazo de mí, y al mismo tiempo se encendía otro que llevaba años dormido. Y si usted me está escuchando ahora, déjeme decirle algo. Lo que pasó al día siguiente no lo vio venir nadie. Ni ellos, ni yo. Porque ese día amanecí diferente. A veces el corazón se cansa de callar. A veces la dignidad toca la puerta y uno ya no puede hacerse el sordo. Y esa mañana decidí que ya no iba a agachar la cabeza por nadie, ni siquiera por mis hijos. ¿Quieres saber qué hice? Acompáñeme en la siguiente parte, porque ahí comenzó todo. ¿Sabe qué, mijo?
Cuando uno llega a viejo y escucha cosas como «ya no sirves, ya estorbas», parecía que todo lo que hicimos antes se borra, como si la vida empezara cuando uno deja de ser útil para los demás. Pero la verdad no es esa. La verdad es que todos los años que uno cargó sobre la espalda también cuentan mucho. Y por eso quiero contarle quién fui antes de que mis propios hijos me vieran como un mueble viejo. Yo nací en Aguascalientes, en una casita de adobe que se calentaba con el sol y se enfriaba con el viento nocturno. No teníamos lujos, ni aire acondicionado, ni piso bonito. Teníamos tierra, gallinas y el sonido de la radio viejita que mi papá encendía cada mañana. Mi mamá hacía tortillas en el comal y yo me levantaba antes de que el gallo cantara para ayudarle a barrer el patio. Así crecí, entre el olor a café de olla y el silbido del viento que se metía por las rendijas de las ventanas. La vida me puso a trabajar temprano. Yo creo que tenía como 12 o 13 años cuando cargué mi primer bulto de mezcla en una obra. Recuerdo bien ese día. El sol pegaba fuerte, los albañiles me gritaban «ándale, chamaco», y mis brazos temblaban como si fueran de papel. Pero no me quejé, jamás me quejé, porque esa fue la escuela que me tocó. Y mire, aunque era dura, fue la que me hizo hombre. Poco a poco aprendí de todo: cómo levantar una columna, cómo fundir un techo, cómo medir una zanja sin nivel, solo con los ojos y la experiencia. Y entre tanto trabajo, apareció ella, mi Lucía. ¡Ay, mi Lucía! ¡Qué mujer! Morena, con ojos que parecían guardarse las estrellas y un carácter que podía levantar a cualquiera del suelo. La conocí en una fiesta del barrio, mientras su hermana tocaba la guitarra. Se me acercó con una sonrisa que me dejó sin aire. Desde ese día supe que quería caminar con ella toda la vida. Y así fue. Ella era mi compañera, mi brazo derecho, mi calma cuando todo temblaba. Con ella levanté no solo una casa, sino una vida. Y esa casa, la misma donde ahora vive mi hijo, la hice yo. Sin arquitecto, sin planos elegantes, sin préstamos del banco. Ladrillo por ladrillo, mezclando yo mismo la arena con el cemento, partiendo piedras, subiendo y bajando escaleras hasta que el cuerpo me pedía descansar. Lucía me pasaba el agua fresca, me ayudaba a pintar, a sembrar los rosales del patio, a escoger la madera para las puertas. Esa casa tenía nuestro sudor, nuestra alegría y nuestras ganas. Tuvimos 3 hijos, Ernesto, Camila y Raúl, el mayor. A cada uno lo cargué cuando eran bebés. Les limpié los mocos, los llevé en la bicicleta al kinder, les enseñé a pescar, a respetar la palabra dada. Y claro, como todo padre, cometí errores. Algunos seguramente de los que ni me acuerdo, otros que tal vez mis hijos guardaron en el corazón como si fueran espinas. Pero jamás les falté al respeto ni les hice daño a propósito. Todo lo que tuve, todo lo que gané con mi trabajo de sol a sol, fue para ellos. Pero los hijos crecen, mijo. Crecen y uno no se da cuenta cuando dejaron de querer sentarse en las piernas de papá. Cuando ya no les emociona ayudar en el taller. Cuando empiezan a esconder las manos para que uno no vea si están temblando. Con el tiempo, cada quien hizo su vida. Ernesto se fue a vivir a otra ciudad y siempre fue más callado, más independiente. Camila se casó joven y aunque siempre ha sido noble, tiene esa cosa que muchos jóvenes tienen. Creen que la vida nunca se acaba y que los padres siempre van a estar ahí. Y Raúl, pues, Raúl siempre tuvo ese orgullo atravesado en el pecho. Ese deseo de sentirse más que todos, incluso más que su propio padre. Y mire, yo no digo que estudiar sea malo. Al contrario, yo siempre soñé con que mis hijos estudiaran. Y Raúl lo hizo. Sacó su título, consiguió su trabajo en una oficina con aire acondicionado y carros nuevos en el estacionamiento. Yo estaba orgulloso, muy orgulloso. Pero algo pasó. Algo se le subió a la cabeza. Empezó a verme como si yo fuera anticuado. Como si mis manos llenas de cicatrices fueran una vergüenza. Su esposa también hacía comentarios. Que si mi ropa, que si mis costumbres, que si yo no sabía usar un celular como la gente moderna. Y todo eso uno lo deja pasar, porque uno entiende que las generaciones cambian. Entiende que los jóvenes hablan diferente, piensan diferente. Pero lo que uno no tiene por qué permitir es que le falten al respeto. Después vino la enfermedad de mi Lucía. No fue noche larga, fueron años. Años de bañarla, alimentarla, sentarme a su lado aunque ya no recordara mi nombre. Años en los que mis hijos venían cada vez menos, porque les quedaba lejos, porque tenían cosas que hacer. Yo la llevé al doctor, la cuidé, le canté sus canciones favoritas aunque ella ya no pudiera seguirme la voz. Y cuando finalmente se fue, sentí que el corazón se me partió en 2.
Pero pensé que mis hijos verían el amor con el que la acompañé hasta el final y que ese amor, de alguna manera, iba a volver a mí. No volvió. Y cuando la casa se quedó solamente con mis pasos viejos, el silencio empezó a hablar. Y lo que dijo no me gustó. No porque fuera mentira, sino porque era la verdad que yo no quería ver. Mis hijos ya no me miraban como padre, sino como peso muerto, como obligación, como sombra. Y aunque me dolió, no me derrumbó. Porque uno podrá estar viejo, pero no derrotado. Y ahí, justo donde muchos se rinden, yo empecé a despertar. ¿Qué pasó después? Ah, eso viene ahora, en la parte donde decidí que el respeto no se pide, se exige. ¿Sabe qué tiene el amanecer, mijo? Que aunque uno haya llorado toda la noche, aunque el corazón esté hecho pedacitos, el sol igual sale y le cae directo en la cara a uno, como diciendo ándale, viejo, párate, que todavía respiras. Y eso fue lo que sentí la mañana después de mi cumpleaños. No dormí nada, absolutamente nada. Tenía los ojos hinchados y la garganta seca. Pero mientras el cielo se pintaba naranja y los pajaritos empezaban su escándalo habitual, algo en mí se acomodó, como si una pieza que llevaba años fuera del lugar por fin hiciera clic. Me levanté despacio, con ese dolor en la espalda que ya es como un compañero de vida, y me fui directo a la cocina. Preparé café de olla, fuerte, como lo hacía Lucía. Lo tomé despacito, viendo el vapor subir como si fuera señal del cielo. Y ahí, en ese silencio que antes me daba tristeza, sentí algo distinto, determinación, una fuerza que no sentía desde que era joven. Y me dije a mí mismo, Tomás, si sigues permitiendo que te pisoteen, mañana te van a enterrar vivo y ni cuenta se van a dar. No lo pensé más. Me puse mi camisa favorita, esa color vino que guardaba para ocasiones importantes. Me peiné el poco cabello que me queda, me puse mi reloj viejito que todavía funciona y tomé mi maletín. Ese maletín guardaba más que papeles, guardaba mi historia. Ahí llevaba el testamento viejo, recibos, copias de escrituras, esos documentos que uno junta pensando que nunca los va a necesitar. Y salí caminando hacia el centro, con paso lento pero firme. El barrio estaba despertando. El panadero ya tenía el horno encendido, las vecinas barriendo la banqueta, los niños corriendo con la mochila colgando de un lado. Todos me saludaban, como siempre, sin saber que ese día yo iba a hacer algo que cambiaría mi vida. Y mientras caminaba, pensaba en Lucía, en cómo me habría apoyado, cómo me habría dicho no te dejes, viejo. Y esa voz imaginaria me acompañó hasta la puerta de la notaría. Entré y lo primero que sentí fue ese olor a papel nuevo mezclado con aire frío de oficina. Me recibió un muchacho joven, quizá de unos 25 años, con traje ajustado y una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarlo, don?, me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, alguien me habló con respeto. Le expliqué que venía a actualizar mi testamento y que necesitaba asesoría para proteger mi casa, mi dinero y mi tranquilidad. El muchacho no se rió, no me habló como si fuera tonto, no me subestimó. Me invitó a sentarme y escuchó con atención. Después salió el notario, un hombre de mirada seria pero cálida. Me hizo preguntas, muchas preguntas. Sobre mis hijos, sobre la casa, sobre el terreno, sobre mis ahorros. Yo le conté todo, hasta lo que me dolía admitir. Él no se sorprendió. Me dijo algo que todavía recuerdo con exactitud. Don Tomás, usted no está aquí por orgullo. Está aquí porque quiere vivir sus últimos años en paz. Y eso, créame, es un derecho que nadie le puede quitar. Esa frase me entró directo al alma. Sacamos mis papeles. Algunos ya estaban amarillentos. El notario los revisó uno por uno, tomó notas y me explicó mis opciones. Me habló de revocar documentos viejos, de establecer condiciones, de asegurarme que nadie pudiera sacarme de mi propia casa. Me habló de poner límites estando todavía lúcido. Y mire, yo nunca fui de leyes, pero ese día entendí cada palabra, quizás porque mi corazón ya sabía lo que quería. Firmé, sellé, declaré. Todo legal, todo claro, todo en orden. Y cuando terminé, sentí como si me hubieran quitado una piedra de encima. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de alivio. De sentir, por primera vez en años, que recuperaba algo que había perdido sin darme cuenta. Mi valor como persona. Cuando salí de la notaría, el sol ya estaba alto. Caminé hasta la plaza del pueblo y me senté en una banquita bajo un árbol frondoso. Miré a la gente pasar. Miré a los niños jugar en la fuente. Escuché el chisme de unas señoras que hablaban más fuerte de lo necesario. Y ahí, en medio de ese bullicio, me cayó el 20. Mi vida todavía era mía.
No de mis hijos. No de la nuera. No de la gente que piensa que los viejos son estorbo. Mía. Saqué de mi maletín la copia del documento que acababa de firmar. Lo miré un buen rato. No lo veía como un papel, sino como un escudo. Como una manera de decir hasta aquí, de levantar la cabeza y recuperar la dignidad que ellos creyeron que yo ya no tenía. Esa mañana, mijo, no actué por coraje. Actué por respeto. Por el respeto que me debo y que ellos olvidaron. Y mientras guardaba el documento de regreso en mi maletín, me dije, que vengan los que tengan que venir. Ya no estoy solo. Tengo la ley de mi lado y a mí mismo. Lo que vino después, eso fue un terremoto. Porque cuando uno deja de ser débil, los demás se desesperan. Y lo que pasó en mi casa cuando llegó la carta del notario, ni yo mismo lo hubiera imaginado. Pero eso, se lo cuento en la próxima parte. Mire, mijo, hay silencios que uno aguanta, pero hay otros que se rompen con un simple papel. Y ese papel fue la carta certificada que envié a la casa donde vive Raúl, mi hijo mayor. Yo no iba con intención de destruir nada, ni de pelear por pelear. Yo solo quería lo que cualquier padre merece: respeto, un pedazo de paz y que nadie volviera a levantarme la voz sin consecuencias. Pero cuando la vida ha sido fácil para algunos, cuando siempre han tenido la mano del Padre abierta, basta con que uno marque un límite para que se les derrumbe el mundo. La carta llegó un jueves por la tarde. Me lo contó una vecina que vio todo. El cartero tocó fuerte, porque así son ellos cuando llevan documentos importantes. La nuera abrió la puerta, con su cara de cansancio eterno, y al ver el sobre con mi nombre, dicen que frunció la boca como si fuera limón agrio. Pero no dijo nada. Se lo dejó a Raúl encima de la mesa, donde él estaba viendo televisión con las piernas estiradas, como si el mundo le debiera comodidad por decreto. Raúl abrió el sobre sin imaginarse lo que venía. Y mire, yo no soy poeta, pero las palabras que el notario redactó eran más filosas que un machete bien afilado. La carta decía claramente que yo revocaba el uso gratuito de la casa, que ya no podían vivir ahí, que tenían 30 días para desalojar o enfrentar un proceso legal. Todo directo, sin adornos, sin rodeos. Y ahí sí, mijo, ahí sí Raúl sintió en el pecho el mismo golpe que me dio a mí cuando dijo que yo era un inútil. Solo que el mío venía con sello oficial. Dicen que se levantó de un salto, tirando la silla, gritando que yo había enloquecido. Gritaba tan fuerte que hasta los vecinos se enteraron. ¿Cómo se atreve este viejo? Si esa casa algún día será mía, gritaba. Y ahí se equivocó, porque la casa nunca fue suya. Él nada más vivía ahí de gratis, como si la vida debiera regalarle techo por haber nacido. Era mi casa, la que construí con mis manos. Pero ya ve cómo es la gente cuando cree que merece todo sin haber sudado por nada. No pasó ni media hora y ya tenía mi teléfono sonando. Raúl no llamó para hablar. Llamó para descargar su rabia. Yo contesté tranquilo, porque cuando uno ya decidió caminar derecho, nada lo mueve. Del otro lado escuché su voz temblando de furia. «Papá, ¿qué carajos hiciste? ¿Cómo que nos quieres sacar? Tú no puedes hacer eso». Yo respiré hondo y le contesté despacito, sin gritar: «Raúl, puedo y lo hice». Y del otro lado solo hubo silencio, ese silencio que suena a alguien tragándose el orgullo. Después vinieron los insultos. Que yo era un desagradecido, que me estaba dejando manipular por alguien, que estaba viejo, que ya no pensaba bien. Y mire, yo dejé que hablara, porque así son los que no tienen razón. Hablan y hablan para ver si en una de esas se escucha algo sensato. Cuando terminó, le dije solo una frase: «Hijo, ¿te acuerdas lo que me dijiste en mi cumpleaños? Pues parece que el inútil piensa mejor que tú». Se hizo un silencio que se podía oír, como cuando cae un rayo cerca. Colgó de golpe. Yo pensé que ahí acabaría todo por ese día, pero no. A las 2 horas escuché cómo golpeaban mi puerta. Era Raúl, rojo, agitado, con la camisa mal puesta, como si hubiera manejado sin pensar. Nunca lo había visto con esa cara. No era enojo, era miedo, miedo de perder lo que él creía suyo. Entró sin pedir permiso, como acostumbraba, pero yo me hice para atrás y le dije: «En mi casa ya no se entra sin tocar». Eso lo detuvo. Por primera vez me miró con esos ojos que no miran a un padre sino a un hombre al que no pueden mover con gritos. Raúl empezó a hablar más bajito. Ya no gritaba. Ahora suplicaba. Dijo que estaba estresado, que no quiso decir lo que dijo, que había tomado unas cervezas de más, que todo se malinterpretó. «Mijo, si yo recibiera 5 pesos por cada excusa que he escuchado en mi vida, sería millonario». Yo lo escuché, porque escuchar no cuesta.
Pero no le creí, porque el que respeta, respeta sobrio, borracho, feliz o enojado. Me pidió que cancelara el proceso, que le diera tiempo, que pensara en mis nietos. Me habló de familia, de sangre, de que uno no le hace eso a sus hijos. Y ahí sí, no pude contenerme. Le dije, tú tampoco le haces lo que me hiciste a tu padre. Si hablamos de familia, empecemos por respetarla. Raúl no sabía qué decir. Estaba desarmado, como si le hubieran quitado el piso bajo los pies. Y yo lo entendí, porque cuando alguien está acostumbrado a que uno siempre ceda, el día que uno no cede, sienten que el mundo se les viene encima. Pero esa no era mi culpa. Era su costumbre. Se fue sin despedirse. Cerró la puerta despacio, y esa fue la primera vez que no la azotó. Esa noche, los vecinos ya estaban chismeando. Que si el viejo por fin se cansó. Que si el hijo era un aprovechado. Que si yo estaba loco o si era valiente. Mire, que digan lo que quieran. Los comentarios de la gente no pagan mis medicinas ni me devuelven el respeto. Lo que sí me quedó claro es que ese día fue el verdadero inicio de la tormenta. Porque Raúl no iba a quedarse de brazos cruzados. Y yo tampoco. Y lo que pasó después, el intento de quitarme más que mi casa, eso sí fue un golpe bajo. Pero de eso le cuento en la siguiente parte. Mire, mijo, uno espera muchas cosas de la vida, pero hay algo para lo que nadie está preparado. Descubrir que tu propio hijo no solo quiere tu casa, sino también tu vejez. Eso no se desea ni al peor enemigo. Ese golpe me llegó una mañana cualquiera, cuando menos lo esperaba, cuando yo pensaba que lo peor ya había pasado. Pero así es la vida. Cuando uno cree que ya tocó el fondo, alguien todavía cava un poquito más para hundirte. Todo comenzó cuando sonó mi teléfono. Yo pensé que era una llamada normal. Quizá algún vecino, quizá alguien del trabajo donde a veces me piden reparar cosas. Pero no, era del banco. Nunca me llaman, así que de inmediato sentí un vacío en el estómago. Era una muchacha con voz amable, de esas que hablan despacito para no espantar, pero aún así su tono tenía algo raro, como si estuviera eligiendo muy bien cada palabra. Me dijo, «Don Tomás, hemos registrado varios intentos de acceso a su cuenta y queremos confirmar si fue usted». Yo me quedé helado. Le dije que no, que yo ni siquiera uso la banca digital porque me da desconfianza. Ella hizo una pausa y luego, con esa voz que ya sabía que venía con malas noticias, me dijo que alguien había intentado cambiar mis claves y que incluso había una solicitud para transferir una cantidad grande a otra cuenta. Yo sentí que el corazón se me encogía. Le pedí el nombre de la cuenta destino. Y ahí, mijo, ahí se me acabó la poca inocencia que me quedaba. La beneficiaria era mi nuera. Sí, la misma que me miraba por encima del hombro. La misma que criticaba mis zapatos, mis costumbres, mi forma de hablar. La misma a la que yo había invitado a cenar en esa misma casa que ahora querían quitarme. Me tuve que sentar porque las piernas ya no me respondían. La muchacha del banco me preguntó si quería bloquear la cuenta y, claro, le dije que sí. Luego me ofreció ir a una sucursal para revisar detalles. Colgué y por unos minutos no supe qué pensar. Mire, que te falten al respeto duele. Que te ignoren duele. Que te vean como estorbo duele mucho. Pero que quieran dejarte en la calle, sin casa y sin un peso, eso ya es una puñalada directa al alma. No es ambición. Es crueldad. Respiré hondo. Me puse mi sombrero y caminé despacio al banco. Todo el trayecto me lo pasé hablando conmigo mismo, preguntándome dónde fue que fallé. ¿Qué hice para merecer esto? Como un hijo que creció en mis brazos, al que yo alimenté con mis manos, podía hacer algo tan bajo. Pero cuanto más pensaba, más claro veía algo. Yo no había fallado como padre. Ellos habían fallado como personas. Y eso ya no era mi carga. En el banco me atendió un señor de bigote grueso, de esos que parecen haber visto de todo. Le conté lo que pasó. Revisó los movimientos y me mostró la solicitud. Allí estaban los números, los intentos, la firma falsificada. Al ver eso, sentí una mezcla de rabia y vergüenza. No vergüenza mía, sino ajena. ¿Cómo se atreven, Dios mío? ¿Cómo llegó mi familia a esto? Yo pensé que quizá era cosa de Raúl solo, pero no. Ahí estaba la mano de la nuera metida hasta el fondo. No tardé ni 5 minutos en tomar una decisión. Pedí que congelaran cualquier intento futuro y fui directo con mi abogado. Ese hombre ya me conocía desde hacía años, así que cuando me vio entrar con la cara pálida, dejó lo que tenía y me dijo, «¿Qué pasó ahora, don Tomás?» Le conté todo y su expresión cambió de inmediato. Me dijo algo que me marcó. «Esto ya no es un asunto de familia. Esto es un delito». Sacamos mis documentos,
los mismos que había ordenado días atrás. Él revisó todo, apuntó cosas, tomó copias y me dijo que con lo que tenía podíamos proceder legalmente. No solo por el intento de fraude, sino también por falsificación y abuso patrimonial. Mire, yo no soy hombre de demandas. Siempre creí que las cosas se arreglaban con calma. Pero, ¿cómo arreglas algo con alguien que ya cruzó la línea, que ya decidió quitarte lo que es tuyo por derecho y por historia? No se puede. Ese mismo día mi abogado me acompañó a levantar la denuncia. Entré a una oficina con paredes amarillas y olor a café viejo, donde una muchacha tecleaba mientras yo contaba lo sucedido. Y mientras hablaba, sentía como si estuviera contando la historia de otro. Porque uno nunca se imagina diciendo en voz alta, «Mi hijo intentó robarme». Me temblaban las manos, pero no la voz, porque cuando uno dice la verdad, no hay temblor que valga. Al terminar, la muchacha me dio los papeles y me dijo que ahora quedaba todo en manos de la fiscalía. Y justo cuando pensaba que la vida ya me había dado suficiente por ese día, apareció un viejo amigo, el notario donde firmé mis documentos. Pasaba por ahí por coincidencia. Me vio, se acercó y me dijo que justo estaba revisando unos archivos viejos donde aparecían registros antiguos de mi propiedad, todos a mi nombre, sin ninguna duda legal. Y lo mejor, actualizados. Eso, mijo, era como encontrar un diamante en medio del lodo. Pruebas sólidas. Defensa firme. Me fui a casa ese día sabiendo que la pelea apenas empezaba, pero también sabiendo algo más importante. Ahora yo tenía armas legales, papeles fuertes, verdades claras. Y ellos solo tenían sus mentiras. Lo que pasó cuando la justicia se metió de lleno en este asunto, eso se lo cuento en la siguiente parte. Ahí es donde de verdad empieza la guerra. Mire, mijo, uno cree que ya vivió todo cuando le fallan los hijos. Pero no. Lo peor viene cuando la justicia entra a tu casa sin pedir permiso y te hace ver tu vida como si fuera un expediente más. Yo pensé que levantar la denuncia en el banco y hablar con mi abogado sería suficiente. Pero no. Ese fue apenas el primer pasito. Porque cuando el Estado decide involucrarse, uno descubre que la verdad duele más cuando la dice un juez que cuando la susurra la conciencia. Después de presentar la denuncia, me llamaron de la fiscalía. No se imagina el frío que me recorrió el cuerpo cuando escuché: «Don Tomás debe presentarse para ratificar los hechos». Yo no soy hombre de pleitos legales. Nunca tuve problemas con la policía, nunca fui a juzgados, nunca en mi vida tuve que hablar con alguien que llevara una placa en el pecho. Siempre pensé que esas oficinas eran para criminales, no para viejos que solo quieren vivir tranquilos. Pero ahí estaba yo, sentado frente a un escritorio metálico, con un ventilador ruidoso girando en el techo, sintiendo que mi corazón quería salirse del pecho. La muchacha que tomó mi declaración tenía ojos cansados, como si hubiera escuchado historias peores toda la mañana. Pero cuando le conté lo del intento de fraude, la firma falsificada, la transferencia que querían robarme, frunció el ceño. Tomó notas rápido y me dijo: «No estás solo, Don. Esto pasa más de lo que cree». Esa frase me pegó, porque de golpe entendí que yo no era una excepción, que muchos viejos, como yo, eran traicionados por su propia sangre y se quedaban callados por miedo a qué va a decir la familia. Pero yo ya no tenía miedo. O tenía, sí, pero ya no me paralizaba. Después de mi declaración, el fiscal me explicó que habría medidas de protección. Cuando me dijo eso, casi me reí. ¿Medidas de protección contra mi propio hijo? ¿Así de lejos habíamos llegado? Me entregó un papel donde decía que Raúl no podía acercarse a mí ni a mi casa mientras durara la investigación. Cuando vi mi nombre ahí, en un documento oficial, junto al nombre de mi hijo como posible agresor, se me apachurró el corazón. Ese papel pesaba más que cualquier ladrillo que cargué en mis años de albañil. Pesa distinto cuando la justicia te protege de la sangre que debería cuidarte. Esa tarde, al volver a casa, sentí por primera vez una mezcla rara. Alivio y tristeza juntos. Alivio porque sabía que Raúl no podría irrumpir como lo hizo aquella vez, con gritos y exigencias. Tristeza porque ese papel era prueba de que nuestra relación estaba muerta. No rota, muerta. Y lo más duro fue que ni siquiera lloré. Me quedé sentado en la sala, escuchando cómo las paredes guardaban silencio, ese silencio que antes me abrazaba y ahora me aplastaba un poquito. Los días siguientes fueron un desfile de trámites. Que si la notificación, que si la revisión de documentos, que si las firmas. Cada vez que veía mi nombre en algún expediente, me preguntaba cómo carajos llegué ahí. Y mientras más avanzaba todo, más gente del barrio se enteraba. Ya sabe cómo son los vecinos. Uno estornuda y al minuto todos hablan de pulmonía.
Empezaron los chismes. Que si yo había perdido la cabeza. Que si Raúl siempre fue buen hijo. Que si la nuera lloró diciendo que yo inventaba cosas. Que si yo era un viejo terco. Que si estaba exagerando. Mire, nada hace más ruido que la verdad cuando la gente prefiere la mentira. Un día, mientras estaba en la fila de la farmacia, una señora mayor, doña Carmen, se me acercó y me dijo en voz bajita: «Hizo bien, don Tomás, nadie merece que su propia familia lo pise». Lo dijo con los ojos brillosos, como quien entiende el dolor desde adentro. Ese pequeño gesto me acomodó un pedazo del alma, porque a veces uno solo necesita que alguien, aunque sea un extraño, le diga que no está loco por defender su dignidad. Pero no todo era apoyo. También vinieron los que dicen ser amigos pero hablan como enemigos. Hubo un vecino que me dijo: «¿Para qué hace tanto lío, don? La familia es la familia». Yo lo miré directo y le dije: «Pues mi familia se acordó de eso demasiado tarde». Y seguí mi camino, porque ya no estaba para escuchar necedades. Lo más duro fue cuando me llamaron para mi evaluación psicológica. Sí, así como lo oye. Mi propio hijo, en su desesperación, puso una contrademanda diciendo que yo no estaba en mis cabales, que estaba senil, que alguien me manipulaba. Cuando me dijeron eso, sentí un nudo en la garganta que no supe si era tristeza o coraje. ¿Mi hijo diciendo que yo estaba loco? ¿Él? ¿El mismo que creció viendo cómo me partía el lomo para darle techo? Pues sí, él. Fui a la evaluación. El psicólogo me hizo preguntas de todo tipo, de fechas, de recuerdos, de emociones. Me pidió que hablara de Lucía, y ahí sí se me quebró la voz. Pero hablé claro, firme, como un hombre que sabe lo que dice. Al final, el psicólogo sonrió y me dijo: «Don Tomás, usted tiene más lucidez que muchos jóvenes». Y mire, yo no suelo presumir, pero esas palabras me supieron a justicia pura. La contrademanda se cayó solita, y mis papeles quedaron todavía más fuertes. Pero eso no quitó el sabor amargo, porque en el fondo, aunque uno gane en papeles, en el alma siempre pierde un pedazo. Los rumores siguieron, las miradas también. Pero un día, una muchacha del barrio, joven, como de 20 años, me dijo: «Mi abuelo nunca se atrevió a hacer lo que usted está haciendo, y lo terminaron botando a un cuarto atrás». Esa frase me sacudió, porque entendí que mi pelea ya no era solo mía, era de todos los viejos que nadie escucha. Y así terminó esta etapa, mijo, con papeles, firmas, silencios y un padre que por fin entendió que la justicia, aunque lenta y fría, también puede ser abrazo cuando la familia se vuelve tormenta. Lo que vino después, esa otra tormenta que trajo mi nieto Matías tocando la puerta, eso se lo cuento en la próxima parte. Fíjese, mijo, que cuando uno cree que la vida ya solo trae golpes, de pronto aparece una luz chiquita, inesperada, que entra por una rendija y te calienta el alma. En mi caso esa luz tuvo nombre: Matías. Mi nieto, el mayor, el único que, sin yo buscarlo, sin que nadie lo empujara, llegó a tocar mi puerta el día que más falta me hacía. Y ahí entendí que la sangre no siempre se pudre toda, que siempre hay alguien que rompe el patrón, aunque venga de la misma rama del árbol. Era un sábado por la tarde. Yo estaba sentado en la mesa del comedor revisando papeles de la fiscalía. Afuera hacía un calor pegajoso, de esos que hacen ruido hasta en el silencio. De pronto escuché unos golpes en la puerta, no fuertes, sino respetuosos. Me levanté con cuidado. Pensé que quizás sería algún vecino curioseando. Pero cuando abrí, ahí estaba él, Matías, con una mochila vieja colgándole del hombro, sudado, con la respiración agitada y esos ojos que siempre heredó de mi Lucía, ojos que dicen la verdad aunque uno no quiera. «Abuelo, ¿puedo pasar?», me dijo. Y esa sencilla frase, mijo, me aflojó el corazón. Le dije que sí, claro, que esa siempre sería su casa. Entró despacito, mirando todo como si hacía años que no venía. Y era verdad. Desde que su papá, mi hijo Raúl, empezó a verme como estorbo, dejó de traer a los chamacos. Pero Matías, él había crecido. Ya no era el niño que corría en el patio detrás de las gallinas. Era un muchacho hecho derecho, de hombros fuertes, mirada triste, pero con una determinación que no se aprende en la escuela. Eso se aprende de la vida. Se sentó frente a mí, puso la mochila en el piso y respiró hondo. «Abuelo, lo sé todo», me dijo. Y yo sentí que algo se movió dentro de mí. Le pregunté qué sabía y él empezó a hablar. Me contó de los gritos en su casa, del enojo de Raúl, de la desesperación de su mamá, de las discusiones que él escuchaba detrás de la puerta.
Dijo que había visto los correos, los papeles, la solicitud de transferencia del banco, que había escuchado a su papá decir que era mejor sacarme rápido antes de que el viejo deje de servir. Cuando Matías dijo esa frase, me tuve que agarrar de la mesa para no quebrarme. Pero no lloré, porque frente a mí no había un niño para consolar, sino un joven que venía a defender lo que creía correcto. Matías continuó diciéndome que él no estaba de acuerdo con nada de eso, que no quería ser como su padre, que no podía seguir callado viendo cómo me trataban como si fuera basura. Y ahí sí se me nublaron los ojos, porque ese muchacho, ese que llevaba mi apellido, tenía un corazón más grande que muchos adultos juntos. Me dijo que se había ido de la casa después de discutir con Raúl, que su papá le gritó que no se metiera, que la familia no se cuestiona, y que Matías le respondió algo que me dejó helado. Si la familia hace daño, si se cuestiona. Mire, mijo, escuchar que mi nieto defendió mi dignidad frente a su propio padre fue algo que no puedo describir con palabras. Fue como sentir la mano de Lucía en el hombro diciéndome, ¿ves? No todo está perdido. Matías me contó que no sabía dónde ir, que solo agarró su mochila y se vino directo a mi casa porque necesitaba asegurarse de que yo estuviera bien. Me lo dijo con esa voz entrerrota y valiente que tienen los jóvenes cuando están aprendiendo quiénes son. Yo lo escuché sin interrumpirlo, dejando que sacara todo lo que cargaba adentro. Porque aunque era yo el que estaba pasando por un infierno, él también estaba enfrentando uno. Y nadie lo acompañaba. Le preparé agua fresca, le puse un plato de comida, y mientras comía despacito me soltó la frase que todavía guardo como un tesoro. Abuelo, yo sí estoy contigo. Yo no voy a dejar que te quiten lo que es tuyo. Eso para mí valió más que cualquier sentencia de juez, más que cualquier papel notariado. Porque era amor puro, limpio, sin intereses. Amor del bueno. Pasamos toda la tarde hablando. Le conté todo, la carta, la denuncia, las medidas de protección, el intento de robo, la falsificación, todo. Quise ser honesto con él porque ya era suficiente de secretos en esa familia. Y cuando terminé, él me miró con una madurez que no esperaba y me dijo, «Hiciste bien, abuelo. Si tú no te defendías, nadie lo iba a hacer». Ahí fue cuando me di cuenta que el muchacho no vino a consolarme. Vino a afirmarse, a elegir qué tipo de hombre quería ser. Y eligió ser uno decente, uno que no traiciona, uno que no se cae ante las injusticias, aunque vengan de su sangre. Y eso, mijo, no lo hace cualquiera. Esa misma noche, como si el universo quisiera demostrarme que la batalla apenas empezaba, llegó una carta más, una propuesta de acuerdo. Elegante, bien redactada, llena de palabras finas. Mi hijo Raúl pedía detener la denuncia, cancelar todo, por el bien de la familia. Pero en ningún párrafo decía perdón, ni una línea de arrepentimiento, ni una pizca de honestidad. Solo miedo, miedo de enfrentar las consecuencias que él mismo provocó. Matías la leyó conmigo y me dijo, «No aceptes, abuelo. Es puro teatro». Y tenía razón. Yo podía sentir el hedor de la manipulación desde el primer párrafo. Esa noche, sentado en la cocina, con mi nieto dormido en el sofá, me di cuenta de algo que me devolvió la fuerza. Yo ya no estaba solo. Y quien tiene una sola persona buena de su lado, ya no pelea con las manos vacías. Lo que vino después, ese momento en que mi nuera se presentó en mi puerta con la verdad colgándole de los ojos, es algo que nadie vio venir. Pero eso, mijo, se lo cuento en la siguiente parte. ¿Sabe qué, mijo? La vida tiene una forma bien curiosa de darte sorpresas. A veces no vienen de quien tú esperas, ni en el momento que esperas, ni con el tono que esperas. Y eso fue exactamente lo que pasó el día que Alicia, mi nuera, tocó mi puerta. Fíjese nomás. Si alguien me hubiera dicho años atrás que esa mujer iba a venir a buscarme con los ojos hinchados, el alma hecha pedazos y sin ninguna intención de fingir, yo hubiera dicho que estaban locos. Pero así fue. Una tarde que parecía igual a todas, el destino decidió mover sus cartas. Yo estaba sentado afuera, en el porche, tomando mi cafecito con canela como siempre. El sol bajaba detrás de los árboles y los pájaros andaban cantando su último concierto del día. Todo parecía en calma, esa calma rara que a veces anuncia un temblor. Y de pronto, escuché pasos en la tierra, pasos lentos, dudosos, como de alguien que no sabía si debía llegar o darse la vuelta. Cuando levanté la vista, ahí estaba ella, Alicia, parada frente a mi reja con el cabello desordenado, una bolsa colgándole del brazo y esa expresión de alguien que ha dormido poco y llorado mucho. «¿Puedo hablar contigo, don Tomás?», me dijo. Su voz no era la misma.
Ya no estaba esa dureza, ese tono de mujer convencida de que yo estorbaba. No, era una voz quebrada, como de alguien que carga una verdad pesada. Yo la miré un momento, mijo, y aunque dentro de mí surgieron mil recuerdos feos, sus desprecios, sus miradas, sus comentarios, algo en sus ojos me hizo hacerme a un lado y abrir la puerta. No por ella, sino porque aprendí que escuchar no quita nada, pero puede revelar mucho. Se sentó en la silla del porche, pero no me miraba. Jugaba con sus dedos, respiraba hondo, como si necesitara juntar valor. Yo esperé. A la gente hay que darle su tiempo cuando viene rota. Y entonces habló. Dijo que sabía que no merecía estar ahí, que sabía lo que me había hecho, que sabía que, de cierta forma, había sido cómplice del dolor que yo estaba viviendo. Y luego soltó la primera verdad fuerte. Ya no puedo más. La miré y le pregunté qué había pasado. Y ahí, mijo, ahí se abrió el dique. Me contó que Raúl estaba fuera de sí, que gritaba todo el tiempo, que culpaba a todos, que se la pasaba diciendo que yo había arruinado su vida, que rompía cosas, que se desquitaba con cualquiera, que incluso había empezado a tratar mal a los niños. A los mismos niños que yo cargué en mis brazos cuando nacieron. A los mismos que yo llevaba a la escuela cuando Raúl no tenía tiempo. Eso me dolió más que todo lo anterior. Más que la falsificación, más que el intento de robo, más que la traición. Porque cuando alguien empieza a repetir su veneno con los hijos, ahí ya no es enojo, ya es oscuridad. Alicia dijo que Matías estaba tratando de detenerlo, pero no podía solo. Que discutían cada noche. Que Raúl lo insultaba por defenderme. Que decía que Matías era un traidor, un ingrato, que ya no era de su familia. Y ahí entendí algo que me caló hondo. Cuando una persona se hunde en su propio orgullo, arrastra a todos los que están alrededor. Y Alicia, la verdad, ya no quería hundirse más. Entonces dijo otra cosa que yo no esperaba escuchar. Yo firmé esos papeles porque tenía miedo. No porque quisiera robarme, no porque quisiera quedarse con nada mío, sino porque Raúl la presionaba, la amenazaba, la insultaba si no hacía lo que él pedía. Y yo, sentado ahí con mi café ya frío, la escuchaba sin parpadear, porque ese tipo de confesiones no se oyen todos los días. Alicia se quebró. No gritó, no hizo drama. Solo lloró bajito, como lloran las personas que ya no tienen fuerzas ni para pelear ni para defenderse. Me dijo que no había venido a pedirme nada, que no quería que retirara la denuncia, que no estaba ahí para convencerme de nada, que solo quería que yo supiera la verdad, que ella se iba de la casa, que ya había tomado la decisión, que no quería que sus hijos crecieran con ese odio, con ese ejemplo, y que si algún día yo quería ver a los niños, ellos me extrañaban, que preguntaban por mí, que tenían miedo de decirlo en voz alta, pero que pensaban en su abuelo todos los días. Ay, mijo, sentí que el mundo se me movió un poquito. Porque una cosa es que te pida perdón a alguien que te ha hecho daño, pero otra muy distinta es que venga a decirte la verdad sin pedir nada a cambio. Y yo, que ya había visto mucha vida, supe distinguir entre mentira y arrepentimiento. Y lo que vi en ella fue arrepentimiento del real, dolor del verdadero, no ese que se dice para quedar bien, ese que te parte la voz. Le dije que hiciera lo que tuviera que hacer, que yo no podía decirle cómo vivir ni qué camino tomar, pero que si quería salir adelante, tenía que hacerlo sin miedo, que no mirara atrás, que aprendiera, porque si uno no aprende, repite. Y ella asintió, como si esas palabras fueran justo lo que necesitaba oír. Cuando se fue, el silencio quedó como una sábana pesada sobre el porche. Y aunque dolía todo, también sentí una especie de paz rara, como cuando uno sabe que la tormenta se está moviendo, deja de pegarte directo en la cara. Pero lo más increíble, lo más sorprendente, no fue su visita. Fue lo que ese encuentro despertó en mí. Una decisión que cambiaría todo lo que venía después. Una decisión que, sin que Alicia lo supiera, abrió la última puerta que me faltaba cruzar. Y eso, mijo, se lo cuento en la parte que sigue, porque ahí es donde esta historia da el giro más grande. Mire, compa, uno cree que ya vivió todo cuando llega a cierta edad, que ya nada lo puede sorprender, que el corazón ya se hizo duro de tantos golpes, que la vida ya no trae sobresaltos. Pero no, mijo. A veces, justo cuando uno piensa que el camino va parejo, aparece el juicio más grande de tu vida. Y no hablo solo del tribunal, no. Hablo de ese juicio que te hace la conciencia cuando te paras frente a la verdad. Y eso fue exactamente lo que viví el día que mi caso se volvió público. La audiencia estaba programada para un martes por la mañana. Yo me levanté temprano, me peiné con calma,
me puse la camisa blanca que siempre uso para cosas importantes. No por elegancia, sino porque era la que Lucía me planchaba con más cariño. Me tomé mi café en silencio, mirando el patio, respirando hondo como queriendo agarrar valor del aire. Y justo antes de salir, recibí un mensaje de Matías. «Voy contigo, abuelo». Ese muchacho, Dios sabe que fue mi sostén en este camino. Llegamos juntos al juzgado. Desde la esquina vi que había más gente de lo que imaginé. Vecinos, curiosos, algunos amigos de años, incluso un par de periodistas locales. La gente hablaba bajito, murmuraba, volteaba a verme como quien mira un árbol viejo que todavía da sombra en medio de la tormenta. No sé si era pena o respeto, quizás una mezcla de ambos. Pero yo entré con la cabeza en alto, porque cuando uno llega diciendo la verdad, no tiene por qué esconder la mirada. Adentro, la sala estaba fría, grande, con ese olor a papeles viejos que solo tienen los tribunales. Me senté en la primera fila junto a mi abogado. Matías se quedó detrás de mí, como un guardián silencioso. Y al rato entró él. Raúl, mi hijo, de traje, serio, con la mirada perdida. No venía con su esposa ni con sus hijos. Venía solo. Y aunque no levantó la vista para verme, yo pude reconocer algo en su postura. Miedo. Ese miedo disfrazado de enojo que uno conoce cuando ya crió hijos y vio crecer muchos orgullos. El juez pidió silencio y comenzó a leer el expediente. Era como escuchar mi propia vida, pero contada por un extraño. Intento de fraude, falsificación de firma, acceso indebido a mis cuentas, manipulación de documentos privados, contrademanda por supuesta incapacidad mental. Cada palabra era un golpe seco, una piedra más en el costal que yo ya venía cargando. Pero ahí estaba yo, quieto, respirando hondo, repitiéndome por dentro. Vine a defender mi nombre, no a destruir a nadie. Después tocó el turno de las pruebas. El fiscal presentó los documentos originales, los peritajes bancarios, la confirmación del banco, la confesión de Alicia y hasta mi evaluación psicológica, esa que me hicieron cuando Raúl quiso hacerme pasar por incapaz. Mientras hablaban de mi mente, de mi memoria, de mis respuestas, yo veía a Raúl de reojo. Él mantenía la vista clavada en la mesa, como si quisiera desaparecer dentro de ese pedazo de madera. Y yo pensé, nunca imaginé que lo vería aquí sentado así, frente a mí, no como hijo, sino como acusado. Cuando el fiscal terminó, el juez levantó la vista y dijo algo que puso a todos tensos. Le concedo la palabra al señor Raúl Herrera. Yo no esperaba gran cosa. Pensé que se quedaría callado, que diría alguna excusa aprendida, que culparía a otros. Pero no. Se levantó despacio, tragó saliva y habló. Su voz no sonaba a la de siempre. No era arrogante, ni fuerte, ni fría. Era la voz de un hombre quebrado. Dijo que no sabía cómo habían llegado a ese punto. Dijo que se había dejado consumir por la ambición, por el orgullo, por esa necesidad absurda de tener control sobre todo. Dijo que había olvidado de quién venía, quién lo había criado, quién le enseñó a caminar, quién se había partido el lomo para darle techo y comida. Yo lo escuchaba sin mover un músculo. Por dentro, mi hijo sentía un nudo, no de reconciliación ni de esperanza, sino de dolor acumulado que por fin encontraba salida. Y entonces dijo esas palabras. Me sobró soberbia. Y esas palabras, aunque tardías, aunque insuficientes, fueron la primera verdad limpia que salió de su boca en años. Lo miré. Él me miró. Y por un segundo sentí que estaba viendo al niño que fui perdiendo en cada año que él fue creciendo. Pero también supe algo. Ya no podía salvarlo. Ya no me tocaba a mí. Ese barco lo tenía que arreglar él. El juez agradeció su declaración y aclaró que eso no cambiaba el curso legal del proceso. Y ahí se rompió algo en la sala, como si todos entendieran que las palabras no borran los actos. Luego el juez revisó todo, pasó hojas, consultó documentos y finalmente habló. Dijo que había pruebas suficientes para seguir a juicio penal. Dijo que impondría medidas cautelares. Raúl no podía acercarse a mí, debía entregar su pasaporte y presentarse cada semana en el juzgado. La sala murmuró. Yo no reaccioné, solo respiré. Sentí que por primera vez en muchos años el aire regresaba a mis pulmones sin dolor. Cuando salimos, varios vecinos se acercaron. Algunos me abrazaron, otros solo me dieron la mano. Una señora llorando me dijo, «Ojalá mi papá hubiera hecho lo que usted hizo». Y ahí entendí algo importante, tan grande que casi me tiemblan las piernas. Lo que yo estaba haciendo ya no era solo por mí. Era por todos los viejos que callaron, por todos los padres que tuvieron miedo, por todos los abuelos que fueron tratados como estorbos.
Yo había llegado para decir basta. Esa tarde, ya en mi casa, me senté en la terraza con Matías. Él me sirvió café y me dijo, «Abuelo, lo que hiciste hoy cambió todo». Y yo solo respondí, «Sí, mijo, pero todavía falta la última decisión». Porque lo que vino después fue el verdadero cierre del círculo. Y eso se lo cuento en la última parte. ¿Sabe qué, mijo? Hay decisiones que uno no toma con la cabeza ni con el corazón, sino con el alma. Esas decisiones llegan despacio, como un susurro en la madrugada, y cuando por fin te atreves a escucharlas, te das cuenta de que ya estaban dentro de ti desde hace mucho tiempo, esperando el momento justo para nacer. Y eso fue lo que pasó con la última decisión que tomé en esta historia. Una decisión que no hice para castigar, ni para vengarme, sino para honrar lo que soy, lo que viví y lo que aprendí. Después del juicio, cuando todo parecía haberse calmado en la superficie, dentro de mí seguía ese eco profundo de lo que había pasado. Caminaba por la casa, veía las paredes que levanté con mis propias manos, los clavos que yo mismo clavé, las grietas que fui reparando año tras año. Esta casa era más que ladrillos. Era mi historia, mi trabajo, mis sueños de joven, mi esfuerzo de viejo. Y yo sabía que tarde o temprano tenía que decidir su destino. No podía dejarlo al azar ni a la memoria, porque la memoria, mijo, a veces es frágil y a veces es traicionera. Tenía que dejarlo por escrito, claro, firme y sin espacio para dudas. Una mañana me desperté más temprano que de costumbre. Tomé café con canela, como siempre, pero esta vez supe que ese día iba a ser diferente. Abrí mi caja de madera donde guardo mis documentos importantes, las fotos viejas y una carta amarillenta que me escribió Lucía cuando cumplimos 30 años de casados. La leí otra vez. Decía que mientras viviéramos con dignidad, nunca nos faltaría luz en el camino. Cerré la carta y sentí que ella me hablaba. Y fue ahí donde mi alma decidió. Fui a la notaría sin avisarle a nadie. El escribano, un viejo conocido, me recibió con esa sonrisa tranquila que tienen los hombres que ya vieron pasar demasiadas historias. Traía conmigo un sobrecerrado y un cuaderno lleno de notas. Le dije, «Hoy quiero dejar esto listo». Él entendió sin preguntar de más. Me senté, respiré profundo y le dicté la última voluntad de mi vida. Le dije que mis bienes, mi casa, mis ahorros, mis herramientas, mis recuerdos materiales no serían para mis hijos. Ninguno de ellos. Porque la herencia no se gana por apellido, se gana por conducta. Le dije que todo lo que yo construí debía ir a manos de quien supo honrar mi nombre, no solo llevarlo escrito. Y ese era Matías. Recuerdo perfectamente el momento en que escribimos su nombre en el documento. Sentí una paz tan grande que hasta mis manos dejaron de temblar. Porque ahí entendí que estaba cerrando un ciclo que llevaba años abierto. No se trataba de desheredar a un hijo. Se trataba de proteger lo que yo había sido toda mi vida. Se trataba de dejar un legado limpio, sin manchas, sin miedo, sin vergüenza. Cuando salí de la notaría, sentí el aire más ligero. Caminé por el centro del pueblo, saludé a unas señoras que estaban vendiendo tamales, compré uno, me senté en la plaza y dejé que el sol me calentara la cara. Y pensé, quizá llegar a viejo no es perder cosas, es aprender a soltarlas. Esa tarde, Matías vino a verme como siempre. Traía pan dulce y jugo de naranja. Yo lo miré y sentí una gratitud que no sé si alguna vez podré poner completamente en palabras. Le pedí que se sentara frente a mí y le conté todo. Le dije que lo había elegido a él, que no por obligación, sino por mérito, que su forma de enfrentar la verdad, su manera de mantenerse firme, su lealtad en medio de la tormenta, habían sido un ejemplo que yo mismo admiraba. Él se quedó callado. Después se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó con una fuerza que solo tienen los hombres que sienten de verdad. Me dijo, «Abuelo, voy a cuidar todo esto como si tú siguieras aquí». Yo le respondí, «Eso es lo único que necesitaba escuchar». Los días siguientes fueron más tranquilos. Yo regaba mis plantas, leía mi periódico, tomaba café con los vecinos que venían a saludarme. La gente del barrio me veía distinto. Algunos me decían que era valiente. Otros, que yo había hecho justicia no solo para mí, sino para todos los viejitos que sufren en silencio. Yo no sé si soy valiente, mijo. Lo único que sé es que viví demasiado para permitir que mis últimos años fueran decididos por alguien más. Raúl no volvió a buscarme. No recibió una llamada, ni una carta, ni una visita. Su proceso legal siguió su curso, pero yo ya no cargaba ese peso. Ya no me dolía como antes. Porque el perdón, fíjese bien, no siempre se da abrazando. A veces se da soltando. Yo lo solté.
Lo dejé ir, y no por él, por mí. Una tarde, mientras escribía la libreta que Matías me había regalado, entendí que el verdadero legado que uno deja no son las casas, ni el dinero, ni los papeles. El verdadero legado es la historia que uno cuenta, la dignidad con la que uno vive, las decisiones que uno toma cuando más duele. Así que terminé de escribir mi vida como quien termina un libro querido. Cerré la libreta, me serví un café y pensé, ahora sí, Tomás, estás en paz. Y si usted está escuchando estas palabras, déjeme decirle algo desde mi corazón viejo pero firme. Nunca permita que el amor le quite la dignidad. Nunca deje que el título de padre, madre, hijo o abuelo sea usado para pisotearlo. Uno viene al mundo para amar, sí, pero también para respetarse. Y si esta historia le tocó el alma, dígame, ¿qué habría hecho usted en mi lugar?